Hola a todos, soy Sergio Ulloa y esto es Digno de Compartir. Cuando tenemos un propósito claro no hay quien nos pare. Esto es algo que tiene una gran relación con la longevidad, con los supercentenarios que conocimos en el episodio pasado, encontrarle el sentido a la vida, tema que aborda Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Este sentido de propósito viene siendo nuestro Ikigai, que es la razón por la que nos levantamos por la mañana. O sea, es nuestro motivo para existir. En este episodio 72 conoceremos más a fondo a Viktor Frankl y su logoterapia, con el fin de entender mejor por qué el tener un propósito en la vida es tan importante. La información la obtengo del libro Ikigai de Héctor García y Francesc Miralles. Acompáñenme a conocerlo. Frankl explica que una de las primeras preguntas que les hacía a sus pacientes era ¿por qué no se suicida usted? Y generalmente los pacientes encontraban buenos motivos para no hacerlo y seguir adelante. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara: encontrar motivos para vivir. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida para enfrentarse a sus neurosis. Así, la lucha personal por alcanzar su destino lo motivará a seguir adelante y superar las ataduras mentales del pasado, sorteando los obstáculos que encuentre en su camino. Puesto que para Frankl el hombre es capaz de vivir y morir por sus principios e ideales, la búsqueda del sentido se convierte en una fuerza primaria y personal que permite al hombre conseguir sus objetivos. Podemos resumir el proceso de logoterapia en estos 5 pasos. Paso número 1. La persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. Paso número 2. El terapeuta le hace ver que siente un deseo por tener una vida significativa. Paso número 3. El paciente descubre el sentido de su existencia de ese momento de su vida. Paso número 4. A través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o no hacerlo. Paso número 5. Este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse a los obstáculos y los pesares. La experiencia vital que supuso estar prisionero en el campo de concentración de Auschwitz hizo que Viktor Frankl comprendiera que todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de cómo se enfrenta uno a las circunstancias que le son dadas, la elección del propio camino. Fue un proceso que tuvo que vivir él mismo y sin ayuda, pero le inspiró para el resto de su vida. La frustración existencial aparece cuando el sentido de la vida está ausente o se tuerce. Pero para Frankl, esta frustración no tiene por qué ser anómala o un síntoma de neurosis, sino que puede ser, en cierto grado, positiva, un acicate para cambiar aspectos de la propia vida. La logoterapia no considera esta frustración una enfermedad mental como otras terapias, sino una angustia espiritual. Para Frankl, el conflicto espiritual es un fenómeno natural y beneficioso para el ser humano, porque impulsa al que lo sufre a buscarle remedio, ya sea con ayuda o por sus propios medios, y alcanzar así una mayor satisfacción vital, es decir, ayuda a dar un giro al propio destino. En el caso de que la persona requiera apoyo, la logoterapia entra en acción ayudando al paciente a descubrir el sentido de su vida. Luego le guía a través de su conflicto para que pueda seguir avanzando hasta lograr su objetivo. Frankl citaba un aforismo célebre de Nietzsche, quien decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Según su propia experiencia, Frankl opinaba que la salud requiere la dosis de tensión natural que surge cuando se analiza lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se quiere conseguir en adelante. El ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por el que desplegar sus capacidades y luchar. El vacío existencial, por otra parte, es típico de las sociedades modernas en las que el hombre hace lo que otros hacen o le dicen, en vez de lo que él desearía hacer. Muchas veces, este vacío se intenta llenar con poder económico, placer físico o entumecimiento mental. Puede incluso llevar al suicidio. La neurosis del domingo, por ejemplo, aparece cuando, al suspenderse las obligaciones y las prisas de la semana, la persona se da cuenta del vacío que hay en su interior. Hay que buscarle entonces soluciones y, sobre todo, un propósito, un motivo por el que levantarse de la cama. Tras hacer un estudio en el Hospital Policlínico de Viena, el equipo de Frankl descubrió que el 55% de los pacientes encuestados mostraba algún grado de vacío existencial. Hallar el sentido a la vida, como defiende la logoterapia, da al ser humano razones para llenar ese vacío. Para Frankl, el hombre que se enfrenta a sus problemas y convierte sus objetivos en actividad, al hacerse mayor podrá mirar atrás con paz interior.
no envidiará la juventud de los que aún la tienen, porque tendrá un cúmulo de vivencias y experiencias que le demostrarán que ha vivido por algo y para algo. Algunas claves de la logoterapia para una vida mejor son: el hombre no inventa el sentido de su existencia, como decía Sartre, sino que lo descubre. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. De la misma forma que la aprehensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva tensión, hiperintención hacia aquello que se desea hace que no llegue. El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. El ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil indistintamente. Dependerá de sus decisiones y no de sus condiciones la postura que finalmente adopte. Para entender mejor la terapia de búsqueda de sentido de Viktor Frankl, veremos los siguientes 4 casos. Caso número 1. El caso del propio Frankl. Tanto en los campos de concentración alemanes como posteriormente en los japoneses y coreanos, los psiquiatras pudieron constatar que los deportados con más probabilidades de supervivencia eran los que tenían metas por cumplir fuera de los campos y que sentían la necesidad de salir de allí con vida. Ese fue el caso de Frankl, quien, tras ser liberado y desarrollar con éxito su escuela de la logoterapia, se dio cuenta de que él mismo había sido paciente de su propia terapia. Y es que Frankl tenía un objetivo por cumplir que le hizo seguir adelante. Al ser internado inicialmente en el campo de Auschwitz, le fue confiscado un manuscrito en el que había desarrollado sus teorías e investigaciones, y que estaba listo para su publicación. Al ser despojado de él, Frankl sintió la necesidad de reescribirlo de nuevo, y aquello le dio un impulso y un sentido a su vida entre los horrores y la incertidumbre constante de los campos de concentración. Tanto fue así que a lo largo de los años, especialmente cuando estuvo enfermo de tifus, fue anotando en los trozos de papel que encontraba los fragmentos y palabras clave de la obra perdida. Caso número 2. El caso del diplomático americano. Un importante diplomático norteamericano acudió a la consulta de Frankl para seguir un tratamiento que había iniciado 5 años atrás en su país de origen. Tras preguntarle Frankl por qué había iniciado la terapia en primer lugar, el diplomático le contestó que se sentía disgusto con su trabajo y la política exterior de su país que debía cumplir y hacer cumplir. Su psicoanalista americano, con quien había hecho años de terapia, había insistido en que se reconciliara con su padre, para que su gobierno y su trabajo no le resultaran desagradables por ser representaciones de la figura paterna. Sin embargo, Frankl le hizo ver, tras unas pocas sesiones, que su frustración se debía a que deseaba dedicarse a una profesión distinta, y el diplomático finalizó su tratamiento con esa idea en mente. 5 años después, supo por el exdiplomático que este llevaba 5 años desarrollando un trabajo distinto y que se sentía feliz. Frankl opinaba que este hombre no solo no habría requerido los 5 años de psicoanálisis, sino que ni siquiera podía considerársele un paciente con necesidad de terapia. Simplemente iba en busca de un nuevo propósito que diera sentido a su vida. En el momento en que lo encontró, su vida adquirió un significado profundo. Caso número 3. El caso de la madre suicida. La madre de un chico que había muerto a los 11 años fue internada en la clínica de Frankl después de intentar suicidarse y llevarse con ella a su otro hijo. Fue este otro hijo, paralítico desde la infancia, quien le impidió culminar su obra, ya que él sí le encontraba sentido a su existencia y si su madre los mataba a ambos, no podría cumplir su misión. En una sesión de grupo, la mujer explicó su historia. Para ayudarla, Frankl le pidió a otra mujer que imaginara una situación hipotética, en la que se encontrara en su lecho de muerte, vieja y rica, pero sin hijos. La mujer aseguró que en ese caso consideraría que su vida habría sido un fracaso. Al plantearle a la madre suicida el mismo ejercicio, que se imaginara en su lecho de muerte, ésta miró atrás y se dio cuenta de que había hecho todo lo posible por sus hijos, por ambos, que le había dado a su hijo paralítico una buena vida, y este se había convertido en una buena persona, razonablemente feliz. A lo que añadió llorando: en cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. De esta forma, al imaginarse en su lecho de muerte futuro y mirar hacia atrás, la madre suicida encontró el significado que, sin saberlo, le había estado dando a su existencia. Caso número 4. El caso del médico triste. Acudió una vez a su consulta un médico maduro,
que al no poder superar la muerte de su esposa, sufría una profunda depresión desde hacía 2 años. En vez de darle consejos o analizar sus padecimientos, Frankl le preguntó al doctor qué hubiera sucedido si en vez de ella hubiese sido él quien falleciera en primer lugar. El médico, espantado, le respondió que para ella habría sido horrible, que su pobre esposa hubiese padecido en extremo. A eso, Frankl le respondió: ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. El médico no dijo nada más, pero salió del despacho tranquilo, tras tomar la mano de Frankl entre las suyas. El propio sufrimiento, pudiendo padecerlo él en lugar de su amada esposa, le había dado un sentido a la vida del médico. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¡Qué gran tema! Encontrarle sentido a tu vida, llenar los vacíos, algo que hoy más que nunca es tan necesario en esta vida moderna que nos abruma con medios digitales, en la que cada vez es más frecuente la depresión. Creo que este episodio nos abre una ventana para ver por dónde ir, una ventana que al final de cuentas solo cada uno de nosotros tendremos la decisión de voltear a ver. Espero les sirva, les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. En caso de tener alguna opinión, por favor házmela saber en los comentarios. Te pido por favor, des clic en seguir en la plataforma de podcast de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5, mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube, Facebook o Instagram y te gustó, por favor apóyame con un me gusta, suscríbete al canal o selecciona seguir en la red social. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo lunes. Un abrazo y excelente inicio de semana.